El día de hoy un invitado muy especial, al maestro Juan Antonio Contreras, que nos trae un tema muy interesante, el primer atleta aquí en la región y especialmente integrante de la etnia Mucapá. Entonces, pues primero que nada me gustaría agradecer a la Dirección de Cultura por prestarnos el espacio y al 30 Ayuntamiento que encabeza nuestro alcalde César Iván Sandoval Gámez, que nos dio como encomienda pues generar espacios de diálogo y sobre todo incluyentes con las etnias que habitan aquí en la región, ¿no? Entonces me gustaría agradecer aquí a la etnia Cucapá por la participación y la presentación que nos van a dar. Me gustaría agradecer a la Comisión de Asuntos Históricos que siempre, semana con semana, nos han estado apoyando, y pues a todos los asistentes el día de hoy. Y bueno, para comenzar, los integrantes de la etnia Cucapá nos van a dar una pequeña presentación, y pues les paso el micrófono para que nos expliquen de manera más detallada su presentación. Y les pido, pues, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Zavala, soy representante y consejero nacional en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Aquí el señor presidente de mi papá. Vamos a iniciar con unos cantos, este pequeño e importante evento, ya que nosotros tenemos como costumbre, cada vez que iniciamos un evento, una caminata, una fiesta, un festival, pues acostumbramos a hacer esos cantos para que el Gran Espíritu nos bendiga y nos dé la fuerza, y pues más que nada para que todo marche muy bien. Así que vamos a interpretar 4 cantos.
devocionales hacia la Madre Tierra para que nos brinde su energía y poder seguir sanos, salvos y más que nada para estar en armonía con todos ustedes y con todas las comunidades. Les agradecemos de corazón por esta invitación. Gracias. Es un honor para nosotros estar aquí ante ustedes y más que nada esta gran presentación que van a hacer. Y le agradecemos a Eleazar y al maestro Juan Antonio por la invitación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos enormemente a la etnia Jucapá por esta presentación. Entonces, vamos a proceder ahora con la presentación del maestro Juan Antonio Contreras. Antes de comenzar, me gustaría leerles una pequeña semblanza del autor de esta conferencia, el maestro Juan Antonio Contreras. Él nació en Guadalajara, Jalisco, el 5 de noviembre de 1972. Estudió hasta la carrera de profesional técnico en electrónica industrial. Sus estudios de arte e historia los ha tenido de forma empírica. Él ha realizado trabajos sobre pintura sobre tela, papel y madera, muralismo, restauración de arte sacro de diferentes materiales, principalmente obras de imagenología de bulto, escultura de papel maché y cartonería gigante, como estatuillas, tamaño natural y monumental, alto y bajo relieve, investigador e historiador de la historia local y regional, escritor y autor de publicaciones con carácter histórico. Referentes a su labor como artista plástico, ha sido ganador de dos primeros y un segundo lugar en el Yuma County Fair, año de 2006, en la categoría de pintura. Ganador del concurso Manos a la Obra realizado por el 23 Ayuntamiento de San Luis Río Colorado para encontrar una pieza representativa de esta región. Ha impartido cursos y talleres desde 2008 y hasta la fecha para el Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes dentro del municipio y su valle. Ha impartido cursos y talleres para personas con capacidades especiales tanto aquí en el municipio como en Estados Unidos. Ha pintado murales, elaboración de reconocimientos, estatuillas y esculturas para distintos eventos. Ha participado en los aniversarios del municipio de San Luis Río Colorado, en la Feria Internacional del Libro, festejos para el bicentenario de la Independencia de México y centenario de la Revolución Mexicana. Ha participado en las fiestas del desierto, Día de Muertos, estatuillas para cadenas comerciales, participación en los eventos de Expresarte, del grupo de cafetólogos, cartonería gigante, entre otras cosas. Ha participado en exposiciones como la del 70 aniversario de San Luis, el del 2008, festejos del centenario de la Revolución y bicentenario, en el Túnel del Tiempo, homenaje a José Guadalupe Posadas, fundación de Más que Papel, Galería Digital en 2013, texturas y relieves, muestra museográfica en Musas. Participó como expositor en 2018, Semana Cultural de Arquitectura, entre otras. Su labor como historiador, ha colaborado para la creación y trazado de la ruta histórica, colaborador para la gestión y fundación del Museo Regional, fundación de la Sociedad Sonorense de Historia, capítulo San Luis, muestra museográfica del Centenario, publicación de su libro Río Abajo en 2017, publicación de la Biblioteca Infantil Cronológica en 2019, exploración en el desemboque del río Colorado, colaboración para el rescate y preservación de artefactos y piezas arqueológicas e históricas, así como de documentos históricos, entre otras muchas cosas. Un currículum muy largo aquí y me faltaron más cosas, pero pues aquí los voy a dejar. Le voy a ceder la palabra al maestro Juan Antonio Contreras y pues un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por venir. Gracias al ayuntamiento,
a Cultura por permitirnos compartir esta historia que les vengo a contar el día de hoy. Es una historia que tardó casi 10 años para salir, no porque no hubiera querido que la diera a conocer, sino porque cada cosa debe salir en su momento, y siento que este es su momento. Y pues aquí vengo a compartir la historia con ustedes, una historia un tanto peculiar que pues, hasta cierto momento conmueve cómo fue tratado este personaje. Muy bien, aquí Leonardo nos va a ayudar con el contexto, con la historia, a leer un poco, y yo les voy a ir dando contexto de lo que va a ir leyendo. Buenas tardes. Buenas tardes. A continuación voy a leer un poquito del contexto, como antes mencionamos. De acuerdo con datos recabados y basado en investigaciones previas, John Middlesky nació en algún lugar de las mediaciones de la colonia Lerdo, Sonora, terrenos de propiedad del terrateniente Guillermo Adrane en el año 1872, 2 años antes de la fundación de dicha colonia. No se tiene fecha específica de su nacimiento, ya que la visión del tiempo de la etnia era distinta a la nuestra, ya que ellos se basaban en el ciclo de la vida natural, específicamente en el ciclo solar y lunar. Muy bien, Johnny Middlesky nació con el nombre de Middlesky, y su nombre cristiano se lo dieron los frailes, los padres que iban a evangelizar a la colonia, ¿sí? Le dieron el nombre de John. Probablemente fue el padre Stragues quien le dio ese nombre, que era el sacerdote que iba a la colonia a evangelizar y a dar las misas en la colonia. Middlesky nació alrededor de 1872. Esta fecha es basada en las investigaciones que dicen la edad aproximada que tenía. ¿Por qué digo edad aproximada? Porque la visión de ellos no es como la nuestra en la cuestión del tiempo. Nosotros contamos el tiempo en días, meses y años. Ellos lo cuentan, o lo contaban y lo siguen contando por el ciclo de la vida. Tantos por el día y la noche, se rigen por el día y la noche, se regían por el día y la noche. Ese era en aquel entonces probablemente también lo siguen haciendo, su forma de contar el tiempo. No hay un día específico, sino el año nada más, por eso es que no tenemos este dato nada más. Tampoco encontramos la fecha de su defunción, ya que igual con sus ritos eran la cremación, que seguramente lo siguen haciendo todavía. El rito de ellos era la cremación, por lo tanto no hay ningún registro, ni texto, ni un registro tangible de su legado. ¿Por qué? Porque se incineraban y se siguen haciendo con todas sus pertenencias, y lo más probable es que todo su legado se haya ido con él a la hora de su cremación. ¿Vamos bien? Bien, continuamos. Los primeros años de su vida, y muy probablemente participó de las labores dentro de la colonia. Según datos rescatados, reseñas periodísticas apuntan que hacia el año 1887, a la edad de 15 años, comenzó a trabajar en Yuma, en donde laboró como almacenista en la estación de la Southern Pacific Railroad. Se cuenta que en dicho puesto, por sus capacidades físicas, podía desarrollar el trabajo de 3 hombres adultos. Además, su corpulencia le permitía levantar cargas y colocarlas en los vagones sin necesidad de poleas o rampas. Muy bien. Él nació 2 años antes de la fundación de la colonia Lerdo, que fue en 1874. Es muy probable que su vida la haya pasado trabajando, bueno, no trabajando en sí desde pequeño, ¿verdad? Pero sí vivió y convivió con gente de la colonia, ya que la colonia se fundó en los mismos terrenos donde vivía la etnia en ese entonces. Los Andrade respetaban mucho la etnia y les permitió seguir viviendo en ese terreno. Eran personas y siguen siendo personas muy nobles.
esa misma nobleza les permitió que siguieran permaneciendo en los terrenos donde siempre habían vivido, ¿sí? Dice aquí el texto que desde joven ya destacaba mucho por su corpulencia. Se cuentan, en la investigación encontré que para cuando él tenía 15 años ya medía 7 pies de alto, una persona bastante alta para su edad, y llegó a pesar en esa edad hasta 150 libras. También encontramos que pues, su misma corpulencia y fuerza le permitía hacer maniobras de hasta 5 personas. ¿Te imaginas levantar un barril y subirlo a un vagón de tren a casi 1,5 metros, un poquito más de altura, levantarlo en peso y subirlo? Es bastante llamativo este dato. Mientras iba y venía de la colonia a Yuma y viceversa, alternaba su trabajo con actividades deportivas propias de la etnia, destacando en competencias de carreras de velocidad y distancia, así como la participación en competencias de una derivación de hockey de tierra practicado por las tribus de Yuma y la colonia Lerdo, realizando encuentros regulares de este deporte, del cual siempre se destacó con un buen desempeño. Asimismo, y a pesar de su corpulencia, también era reconocido por sus excelentes habilidades como nadador, además de dominar 2 dialectos y dominar el inglés y el español. Muy bien. La nación Cucapá es grande y actualmente aún así está dividida en tres grandes secciones, lo que es la nación Cucapá de acá de Somerton de Yuma, aquí la que tenemos en Poza de Arvizo, y la que está en la Sierra de Baja California. Pero no porque estén separados, no dejaban de convivir. Era una nación separada por terreno, pero no por corazón. Era una nación muy unida y siguen siéndolo, ¿sí? Tan unida que él iba y venía de aquí desde el valle hasta Yuma y hacía competencias, ¿sí? Siempre se destacó por ser un gran atleta. Siempre se han destacado por tener muy buena condición física. En distintos textos históricos se ha hablado de que eran muy buenos corredores. En este caso él pues no fue la diferencia, ¿sí? Tenía habilidades de natación, se decía que era muy buen nadador, participaba regularmente en competencias. Su juego tiene un nombre, ¿me lo dice por favor? ¿El juego? Piak, ok. No quise anotar el nombre para no meterme en una mentira, darle el nombre correcto a lo que es, ¿sí? No. Existe otro. Sí. Pero, como por ejemplo, como ellos están allá, y estamos aquí, ellos nos parecen diferentes. Pero para mí, como dijo Wilson, que fue un maestro, es Piak. Perfecto, es Piak. Sí, era muy buen atleta de este deporte, ¿sí? Y pues destacó mucho, y no nomás era atleta, no nomás era un gran atleta, también tenía otras habilidades. En este caso pues dominaba lenguas étnicas, y aparte pues por su trabajo tenía que dominar el inglés. Su trabajo estaba en la ciudad de Yuma, y obviamente pues el español, su idioma natal, ¿sí? Otra de las características que lo destacaba era su abstención al consumo de licor, y a pesar de que fumaba, no tenía la costumbre de hacerlo con mucha frecuencia. En 1899 se muda a Yuma y por espacio de un año trabajó como oficial de policía, llegando a ser temido por delincuentes y vagos que vivían en el temor de ser atrapados por él. Muy bien, en sus idas y venidas pues al final se estableció en Yuma, y ahí trabajó por espacio de un año en la policía con el sheriff de Yuma. Pues imagínense semejante ser humano de esas dimensiones, ¿quién no le iba a tener miedo, ¿no? hacer un daño? ¿Sí? En 1904 se incorpora a un show del Salvaje Oeste que lo llevaba de gira como atracción. Es en esta gira que se conoce a H.T. Taylor
que lo convence a incursionar como luchador profesional para obtener el título de campeón de peso pesado en la lucha libre nacional de los Estados Unidos. Muy bien, hacia 1904 lo descubre un promotor y lo convence para llevárselo primero que nada a la ciudad de Los Ángeles y ahí integrarlo a un show del Viejo Oeste, donde se presentaba como maravilla de la naturaleza, como un sobrehumano, corpulento. Ahí tenemos una imagen de cuando se presentaban en esas giras. Con esa gira viajó por todo Estados Unidos presentándose en este espectáculo. Para los que conocen nuestra historia, la persona que está con él en la fotografía es el hijo del capitán Polamus, del Mojave 2, creo que es el barco que traía. ¿Y lo recuerda, maestra? El capitán Polamus fue el encargado de la flota de barcos en Yuma, de los barcos que hacían los recorridos del río Colorado. Más adelante, esta persona que está aquí es su hijo. Él era el sheriff en ese entonces, en 1904. Esta persona que estamos viendo ahí con él. Ya aquí lo vemos joven y ya se ve bastante grande y corpulento. ¿Sí? En octubre de 1905, Taylor lo lleva a Nueva York a prepararse de forma profesional bajo un entrenamiento autorizado para poder contender por el campeonato de peso pesado contra James F. Jeffries, llegando al día de la pelea con peso de 455 libras. Según las enseñanzas dadas durante su infancia, se le inculcó acerca de la superioridad de los blancos sobre las etnias indígenas, cosa que a futuro le acarrearía represiones emocionales, ya que a principios de su carrera se rehusaba a pelear con blancos, ya que se le había inculcado que no debía golpear a un blanco so pena de castigo, pero gracias a la intervención de su manager Taylor fue que pudo superar dicho complejo y desarrollarse en pleno en el deporte de las luchas. Las críticas no se hicieron esperar, ya que lucharía por un campeonato en una lucha por primera ocasión contra un contendiente con 6 años invicto y que había dedicado su vida a este deporte. Muy bien, su manager, el que lo descubrió, Taylor, lo convence para que incursione en la lucha libre y se lo lleva a Nueva York a entrenar para que aprendiera box y lucha libre para poder participar. Ya a esta edad tenía ya 34 años. Lo criticaban porque era un luchador que ya para esa edad ya se consideraba viejo, ¿sí? El primer contrincante fue Jim Jeffries, vemos aquí en la fotografía. Fue el primer contrincante por el campeonato de la región de aquí del suroeste, a quien le ganó y ganó el campeonato. A partir de ahí, pues ya habiendo ganado, se anima para lanzarse al Campeonato Nacional de Lucha Libre de Estados Unidos. Aquí hay un dato que nos leyó Leonardo, un dato un tanto sensible para cualquier etnia, no nomás para la etnia Cucapá, que es que desde niño le inculcaron a él que no tenía por qué golpear a una persona blanca, que fuera de su etnia, porque si no le iba a tocar castigo. Esta educación que le dieron de no agredir a un blanco, vamos a ponerle entre comillas un blanco, pues más adelante cuando ya incursiona le acarrea problemas, ya que él se quedó con esa idea y no se atreve a luchar con un contrincante blanco, porque pues para él golpear a un blanco era un castigo. Ahí su manager tuvo mucho que ver de hacerle entender que pues era él un ser humano como cualquiera de nosotros y tenía igual derechos y privilegios como cualquier otra persona.
Como se mencionó antes, pues las críticas no se hicieron esperar, ya que lucharía por un campeonato en una lucha por primera ocasión contra un contendiente 6 años invicto y que dedicado su vida a este deporte. Esta pelea sale triunfante, abriéndole la posibilidad de retar al campeón mundial. Se pacta la pelea a llevarse a cabo en abril de 1906, en la que el ganador se llevaría $450 y el 65% de la taquilla, mientras que el perdedor recibiría el 35% de la taquilla restante. Muy bien, para estas fechas él ya tiene 8 pies, 6 pies, 6 pulgadas de alto, ya llegó a su límite de altura, y para la pelea anterior ya pesaba 455 libras. Era bastante corpulento. Pero para la pelea del australiano Sid Barney, que lo estamos viendo aquí, lo obligaron a bajar de peso porque era demasiado peso. Sid Barney pesaba 200 libras y él pesaba 455. Lo obligaron a bajar a 300, pero de todos modos no alcanzó a bajar las 300 libras, se quedó en 350 libras y aún así lo dejaron contender. Antes eran un poco más flexibles las luchas, ya que se permitía pelear boxeadores con luchadores con lucha grecorromana. Era un poco más flexibles las reglas de lucha en cuanto a disciplinas y en cuanto al peso y tamaño de los luchadores, ¿sí? Pues le sacaba mucho de altura y mucho de peso a Sid Barney. Pienso que eso influyó mucho en su triunfo, ¿sí? Este fue el triunfo que lo hizo famoso, lo hizo campeón nacional de la lucha libre de Estados Unidos. El 15 de abril de 1906 se enfrenta al campeón mundial por 6 años consecutivos, el australiano Sid Barney, en Bisbee, Arizona, una pelea que a 2 a 3 caídas, venciéndolo sin ningún problema. Para el año de 1907 ya era una celebridad reconocida como el indio americano más grande del mundo. Su imagen fue tan popular que se promovía y vendía tanto en tarjetas como postales, en pancartas de hasta 40 pies. Muy bien, Sid Barney tenía el título por 6 años invicto, pero al vencerlo le causó tanto impacto a Sid Barney que regresó a su antiguo empleo, que era de barbero, y se retiró a ser barbero nuevamente por la golpiza que le dio, ¿sí? Esta fue la pelea que le dio la fama a Middle Sky, y cambia su nombre de Johnny Middle Sky a Johnny Midlesky. Decían que por qué un nativo con un nombre ruso, porque suena como ruso. De hecho, estuvimos analizando cómo se pronunciaría. ¿Cómo se pronunciaría, Leonardo? Pues según la literatura, obviamente la pronunciación más aproximada que le podrían haber dado en Europa sería Johnny Middle Sky, o sea, pero eso es más en inglés. Ellos le dirían Middle Sky en inglés y en ruso sería Middle Sky. Énfasis en ambas sí por el acento ruso, obviamente. Sí, no sabían cómo hacer la pronunciación porque no sabían si era el nombre estadounidense o nombre ruso, pero pues se las ingeniaban. Pues en 1907 se catapulta, se hace famoso, se hacen postales de él. Esa es una famosa postal que muchos creíamos hace mucho tiempo que era una mujer, pero ya en investigaciones nos dimos cuenta que pues es John Middle Sky, y al calce está la firma de él, su autógrafo, ahí abajo en la camiseta. Y por sus rasgos, ¿verdad? Creíamos que era, digo creíamos porque en algún momento yo también creí que era una mujer de la etnia la que se estaba presentando en la fotografía, pero pues descubrimos que no, es un caballero y pues un caballero muy famoso. Se mencionó antes, pues la pronunciación pues sería Milieski en ruso, sería aproximadamente Milieski, así le dirían aproximadamente en Europa.
En el julio de 1909 se presenta en Los Ángeles realizando una serie de peleas de exhibición, retando con una bolsa de $2,000 a quien pudiese derrotarlo, cosa que nunca pasó. En noviembre de 1909 se pacta lucha contra el sueco Charles Stone para el día 13, pero se cancela debido a que el codicioso manager George Latham pactó 2 veces peleas para el mismo día, por lo que mientras lo esperaban en Bisbee, él se encontraba luchando contra otro contrincante en San Francisco, California, por lo que debido a que ya se habían vendido todas las localidades, cambia de manager y se pacta la pelea para el día 28. Muy bien, de 1906 a 1909 le llovieron contrincantes, él mismo hacía reta. En una ocasión fue a Los Ángeles a promoverse en gira. En una de esas presentaciones él ofrecía $2,000 a quien lo pudiera derrotar, cosa que nunca pasó. Pero eso también, la imagen de hombre corpulento y fuerte, pues también le traía problemas. En una anécdota que encontramos, cuenta que estando en un parque, alguien lo reconoció y le dio un golpe en el rostro. Y pues era un ser humano a final de cuentas, ¿verdad? El golpe lo lastimó, pero no pasó a mayores. Eso a consecuencia de su fama de hombre invencible, ¿sí? Le llovieron contrincantes, por ejemplo, en Santa Bárbara, un luchador que era también bombero, era oficial de bomberos de Santa Bárbara, lo retó, pues no le ganó. Quien lo retó también fue el muy famoso Leopold McLagan. Este personaje, este capitán del ejército de Inglaterra, lo retó a lucha también. No hubo encuentro con ellos, pero lo retó. Pero ¿qué características tiene McLagan? Él es el creador del jiu-jitsu para policías, de la policía de Inglaterra. Ese encuentro fue antes de que él creara este estilo de lucha muy peculiar que utiliza y sigue utilizando la policía de Inglaterra. Previo a la pelea, ambos contrincantes pasan un día de cacería, llegando a empatizar tanto que acaban siendo buenos amigos. Habiendo obtenido el triunfo ante Stone, ambos contrincantes deciden realizar una gira de presentaciones en enero de 1910, haciendo un recorrido por la costa este de los Estados Unidos para culminar en Nueva York, en donde se enfrentó a un sinnúmero de contrincantes improvisados. Para estas fechas, en las distintas publicaciones revisadas, se le reconocía como el jefe de la tribu Cucapá, asunto del cual se tendría que hacer otra revisión histórica, ya que por ser Cucapá de río abajo, pudo habérsele conocido como jefe honorario por sus logros y por poner en alto a la etnia. Muy bien, se pacta en 1909 pelea con Charlie Stone. Aquí los vemos a ambos contrincantes. Un detalle que cabe aclarar aquí es que él era muy noble, una persona muy noble, y por ser tan noble, pues abusaba mucho de él. ¿Qué quiere decir? Que pues que tuvo muchos representantes, un representante tras otro, lo explotó. En cada gira que daba, pues llegaba igual como se fue, sin nada, ¿sí? Aunque era muy famoso, nunca amasó fortuna, porque sus representantes se quedaban con todo. En este caso, en la pelea con Charlie Stone, tenía pensado que se peleara en Bisbee en abril 28, pero ese mismo día el manager pactó otra pelea en San Francisco, y mientras Middle Sky estaba peleando en San Francisco, lo estaban esperando en Bisbee. Se permitió que luchara una semana después, porque las taquillas ya tenían un mes vendida todos los boletos, por tan famoso que era. Entonces por eso se le permitió extender la pelea, ¿sí? Charlie Stone se hizo muy amigo de Middle Sky, tan amigo que se asociaron y se fueron a hacer otras giras ellos. Llegando
llegando a dicha, a dicha fecha con un peso de 305. Habiendo obtenido triunfo ante Stone, ambos contrincantes realizaron. Ok. Ya lo vi. Estando en Washington, gestionó un permiso para salir del país rumbo a Europa, en donde haría una gira de presentaciones de exhibición, comenzando en Suecia, recorriendo distintas ciudades europeas, incluyendo París y Londres. Agotado por las interminables giras y con 39 años de edad, finalmente en octubre de 1911 es derrotado por amplio margen ante el ruso Iván Romanov. Muy bien. Habiendo ganado con Charlie Stone, ellos se hicieron muy amigos y Charlie Stone lo invita a hacer una gira por la costa este de los Estados Unidos, haciendo presentaciones en 1910. Se van por toda la costa y recibiendo contrincantes por todos lados, ¿sí? La idea era que al llegar a Nueva York, ellos ambos, Stone y Middle Sky, iban a solicitar un permiso para salir del país para hacer una gira por Europa, una serie de presentaciones que irían desde Suecia, el país natal de Stone, pasarían por París, Inglaterra y ya de regreso a Estados Unidos. Ya de aquí él regresa a Yuma y recibe otro reto de Iván Vasilievich Semayankin Romanov, el año de 1911, pero aquí ya John ya iba muy cansado de tantas peleas, tantas giras, y pues finalmente le quita el campeonato, ¿sí? A partir de este momento de su historia, continúa realizando giras esporádicas entre peleas de exhibición y presentaciones en ferias y atracciones, donde se enfrentaba tanto a grupos de luchadores a la vez como a un par de luchadores turcos atado de una mano a su espalda. Las siguientes apariciones públicas donde se le pudo ver fue en una tienda de la calle Main Street de Los Ángeles, en donde la gente concurría a admirarlo. Finalmente se retira desaparecido del escrutinio público, haciendo vida en Yuma, Arizona. Muy bien, pues la derrota lo devasta y pues se retira un tiempo. Ya sus últimas presentaciones pues son esporádicas. La última vez que lo vieron fue en Los Ángeles, en una tienda de la Main Street, donde se presentaba por dinero. Y a partir de ahí pues se le pierde la huella un tiempo y lo vieron por última vez en 1934 fue la última vez que lo vieron. Estaba trabajando en Yuma, en la estación de ferrocarril, en el área de maniobras, y a partir de ahí ya se le pierde la huella. Muy probablemente pues haya fallecido. ¿Cuántos años tenía? 62. Para esa fecha ya tenía 62 años. Ya se considera una persona, para el tiempo ya se consideraba una persona mayor por ¿qué le dice? Por la calidad de vida que llevaban en ese entonces, ¿sí? A pesar de que él nunca tomó alcohol, pues eso se le reconoció, que nunca tomó alcohol, porque era característico de esa época que les pagaran a los cocapá los trabajos con muy poco dinero y con mucho alcohol, ¿sí? Y pues él tenía ese detalle que por ser atleta nunca se le vio tomando. Muy bien. Vamos a ver aquí unos datos que nos faltan. Pues estos fueron todos los rateros, por no decirles más feo, que lo explotaron, ¿sí? Tuvo tantos managers, si se fijan al último, pues ya uno tras otro. Todos y cada uno de ellos sacaron provecho de él y pues ellos fueron los que ganaron. Y a él pues lo único que ganó fue fama, pero nunca amasó fortuna para vivir bien el resto de su vida. Y pues al final aquí tenemos la lista de los principales contrincantes que tuvo. Ya vimos algunos por ahí. Nos faltó ver al estrangulador. A ver si está por aquí. Lo pusimos. No lo incluimos.
un luchador de nombre Tony el Estrangulador. ¿Sí? Era un contrincante bastante fuerte y muy reconocido en la época, que también le propuso un duelo, pero no se concretó. Pues la propuesta de este documento es la de acercarse al Instituto del Deporte para que se entronice en el Salón de la Fama. Con esas miras fue hecho este documento, para que se le reconozca como el primer deportista de esta región, que aunque no nació aquí como San Luis todavía, sí nació dentro de nuestra parte de historia, lo que nos corresponde de historia, ¿sí? Y vivió acontecimientos que también conocemos de la historia: la colonia Lerdo, el nacimiento de San Luis, el progreso de Yuma y otros muchos puntos históricos que conocemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué les pareció? Muy bien, todos muy bien. Una historia que nos favorece a conseguir ese datos que no sabíamos de su mano y se nos va a quedar grabado por toda la vida. De hecho, esta es historia que incluso nuestra gente desconoce y ya con esta presentación ya nos llevamos una muy buena información para poder difundir a los jóvenes, que ellos sigan investigando y que les quede el gusanito, como dicen. Sí, él lo mencionaba como jefe de la tribu, pero como decía el texto, hay que hacer un poquito más de contexto histórico para saber hasta qué grado se le reconoció como jefe, porque por ser capaz de acá del río abajo, también sí eran muy hermanos unos con otros, pero a final de cuentas las jerarquías se respetaban y no creo que hayan aceptado a alguien del círculo interno para nombrarlo jefe. Probablemente lo nombraron un jefe honorario. Habría que investigar acá en la reserva de Somerton a ver si tienen algún registro histórico de algún jefe o algún reconocido como John Middle Sky, que tenía un rango alto. Muy bien, maestro, algo que nos quiera decir. No, pues, felicidades, interesante la historia. Y pues sí, al final de cuentas, como llevaban también a los de las etnias, ¿no?, en Estados Unidos, le llevaban de exhibición prácticamente, ¿no? Y era la explotación que hacían. Y quizás también el nombrarlo jefe era parte de darle el choco, ¿no? Sí. Pero es muy interesante toda esta historia que está manejada. ¿De dónde interesaste con datos? Pues investigación en los archivos históricos del gobierno de los Estados Unidos, en el Archivo General de los Estados Unidos. Y trae muy buenas anécdotas, más que nada desde los diarios, de las notas periodísticas, es de donde más se extrajo todo. Tristemente, como siempre lo he dicho, aquí en México no encontramos acceso fácil de este tipo de información y a la mano. De hecho, he encontrado más información de México en Estados Unidos que aquí en México. Sí, ese es uno de los grandes problemas, sobre todo que tenemos en San Luis, ¿no? No se ha cuidado del conservar, digamos, los periódicos o las revistas, y han desaparecido toda la historia, y no se puede localizar, porque están totalmente, pues, los tiraron, no se ha conservado casi nada, excepto algún que otro historiador que era conservado en esos casos, pero en San Luis falta todo eso, no hay ningún lugar donde puedas ir a ver periódicos o revistas y pueden localizar la historia. Y eso también es un llamado de atención para las autoridades ahora, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Así es. ¿Alguien más que quiera expresar algo con referente al tema? La maestra quiere hablar. Primero que nada te felicito porque investigas muy a fondo y eso es muy bueno. Y efectivamente no hay aquí en menos aquí en San Luis, no tenemos archivo histórico, no tenemos a dónde
siempre tenemos que recurrir a Mexicali, Hermosillo o a Estados Unidos, que es lo más, que está más completo. Ojalá que algún día sí tengamos ese archivo tan necesario por el que hemos estado luchando desde los tiempos de Hermes Flores. Siempre tuvimos esa inquietud de formarlo, pero la verdad que nunca nos apoyaron. Pero parece ser que ahora sí va a haber apoyo. Esperamos que sí, que así sea, porque es muy necesario tener el archivo. Y sobre todo, como te digo, felicidades, Juanita. Muchas gracias. Has hecho muy buenas investigaciones, muy buenos libros y sigue adelante. Tú puedes y sabes cómo. Es todo. ¿Cómo llegó a usted la información de él? ¿Cómo supo de Johnny? ¿Se lo tocó por casualidad o alguien le contó? Como le comentaba al principio, conocía la fotografía más no la historia de Johnny. La foto, muchos historiadores, como le decía al principio, y la maestra también no me va a dejar desmentir, que creíamos que era una dama, que era una mujer la que se presentaba en la fotografía. De hecho, se divulgó como tal. La historia de Johnny sale hace 10 años, cuando estaba buscando información para el primer libro que escribí, que es el de Río Abajo. Pero era mucha la información que tenía y la importancia del personaje, que no merecía incluirlo en un capítulo nada más. Necesitaba reconocerse como el personaje que fue y de la trascendencia que llevó por ser un personaje de la etnia, ¿sí? que para ese entonces, y aunque ya había muchas libertades, llegar tan alto siendo un personaje de una etnia diferente a la que llamamos blanca, pues sí es difícil para su época y es bastante trascendental. Entonces pues decidí tener esta información para el momento preciso en que se mereciera darse a conocer, y pues aquí estamos ahorita. Gracias por la palabra. Primero, antes de hacer mi pregunta, agradecimiento a mis hermanos. Les agradezco a mis hermanos de sangre, mis aires. Es un gran deportista, Johnny, indiscutiblemente lo fue. Hay algún otro historial de él en la línea deportiva, como por ejemplo aquí tenemos el Salón de la Fama del Deporte. Hay información de él, existe, o sabe el Salón de la Fama que existe ese tipo de deportista que teníamos aquí. Muy bien, hasta donde yo sé, aquí en el Salón de la Fama es en el tiempo actual del deporte, que es donde se les está reconociendo, de que es en la época moderna, vamos a llamarle, es ya en la municipalización cuando se empiezan a reconocer los deportistas, más nunca se ha hecho una investigación de este tipo buscando algún personaje relacionado con el deporte, ¿sí? ¿Y qué otra cosa me habías preguntado? Que si lo van a promover. Eso esperamos. ¿O se puede eso promover? esperamos. El único dato que encontré que se le reconoce como campeón es en los récords de la lucha libre de los Estados Unidos. Está reconocido su triunfo ante Jeffries en 1905, está registrado como campeón. Es el único récord, y que a pesar de haber ganado otros campeonatos, no se lo reconocieron. No quiero pensar o creer que fue por su origen que se le desconoció. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Esta pregunta pues es una felicitación por esta investigación. Y como a veces de un detalle que te deja alguna duda sobre la investigación, ¿no? En este caso era una fotografía que conocías, la fotografía no conoces la historia, ¿no? Te fuiste metiendo. Yo pienso que sí debería estar aquí, deberían implementar los Salón de la Fama del Deporte, aunque se supone que el Salón de la Fama del Deporte es a partir de la Fundación de San Luis para acá, se supone, de San Luis. Pero él fue pues, una persona que nació en la región, no existía San Luis todavía como tal, pero sí es una figura regional, y que fue
Mira, aunque sea nada más ese título que se le reconoce de la pelea contra Jeffries, aunque sea nada más ese, pues se reconoce como campeón mundial. También está la mala organización que había en el deporte en aquel tiempo. Obviamente no había mucha organización, eran los promotores los que decían, ahora va a ser una pelea de campeonato contra este. No había una organización como tal. Y aún así, que ya se le reconozca por lo menos un título, es una persona de alto perfil, ya no digamos de la región, de Estados Unidos, y eso debería de influir bastante para que lo reconozcamos. Y como digo, mucha gente no se pone no se da la tarea de investigar esas cosas, y pues como dicen aquí los compañeros, ni siquiera dentro de la etnia se sabía de él. Entonces, no sé si allá en el lado americano hay alguna referencia, eso les tocará a ellos investigarlo. Si allá en el lado americano hay alguna referencia, ¿no? Entonces, felicidades, siempre como siempre, temas muy interesantes. Muchas gracias. Y curiosamente con las referencias, un dato que se me pasó y que bueno que me vino a la mente, en los inicios de Middle Sky, y antes de ganar de la pelea con Jeffries, a él siempre se le mencionó nacido en la colonia, siempre se menciona la colonia, ¿sí? La colonia Mexicano de la colonia. Así lo manejaban a él despectivamente. Pero posteriormente que ganó la pelea, nuestro orgulloso indio de Yuma, y a partir de ahí pues será por cuestiones de registro o algo que ya empezaron a adjudicarse lo que había nacido en Yuma. Y de hecho hasta en caricaturas hay una caricatura, no sé, a todos ustedes les ha tocado verla, en Looney Tunes. En Looney Tunes hay una caricatura de un nativo enorme y corpulento, no sé si la han visto, con Porky en el viejo oeste. Ese personaje está basado en él. Bill Sky. De hecho, el papá de la mamá de mi abuela se llamaba Juan, pero se fue de aquí. Posiblemente hay una conexión. Habría que investigarle a ver si hay una correlación. Porque me comentaron, porque yo me gané investigando sobre mi familia, porque quería saber más de dónde veníamos, qué somos, qué hacemos, por qué lo hacemos. Y me comentaron en la Sierra de Cucapá Mayor que ahí está su tumba, pero cuando los laves de la piedra quedó tapada. Ahí en el panteón Cucapá que tenemos en California está la tumba de Johnny y Juan. Más no sabemos si sea él. Sería buscando a ver si dejó algún documento esbalado por ahí, porque como les comenté al principio, estaba muy arraigado la incineración del entonces, que inclusive los quemaban con toda la casa. Sí, de hecho se hace la incineración, pero se deja su lápida. Sí, no, ok. Habría que investigarle a ver si tiene alguna relación con el personaje. Cosa. Y sí, a lo que vamos, en la comunidad aquí en Pozas no han mencionado, pero posiblemente las personas mayores de Capán Mayor puedan que conozcan la historia de él. Se pudo haber perdido aquí con ustedes el nombre y legado, debido a que cuando él se fue a Yuma fue cuando se cerró la colonia definitivamente, que fue a finales del siglo antepasado. ¿Sí? Se cerró la colonia y muchos emigraron, se dispersaron por el valle. Algunos se fueron con familiares que tenían en la etnia acá de Yuma, ya que posteriormente también les hicieron su reserva. Y pues los que se quedaron aquí, pues es muy probable que se haya perdido esa línea consanguínea. Y una cosa, Juanito, que de Cucapá Mayor no se permiten las incineraciones, nomás aquí en Sonora se tiene permiso. Por eso fue que cuando murió Onésimo tuvieron que traerlo a Pozas de Arvizo para incinerarlo. Así es que yo creo que no fue incinerado.
Pero él vivía en Yuma. Por eso vivía en Mira, es que vivía en Yuma y con las creencias de aquí, de los de este lado del río. Estamos hablando de una tumba que tiene el nombre de Johnny. Oh, sí, sí, sí. Posiblemente como un lapso de tiempo que no supieron de él, posiblemente haya querido regresar. Oh, sí, ya entiendo tu punto. Pues como te digo, habría que averiguar si tienen allá un récord de esas tumbas, tal y cual se hace comúnmente con panteones, que tengan un récord de esas tumbas, ¿verdad? Y también había que ver qué tan antigua es. Otro punto. Posiblemente haya sido, no digo que sea él, digo que posiblemente haya una conexión, puede que sí, puede que no, porque se acostumbra todavía a poner el nombre de, ¿cómo se llama tu papá? Vamos a poner así. ¿Cómo se llama tu abuelo? Vamos a poner tal nombre. Posiblemente Sí. hay algo ahí. Bien. Hay más que investigar todavía. Claro, hay mucho. Perfecto, mariposa. Sí. Muy bien, una última anécdota ya para terminar nuestra presentación. Cuentan los diarios y fue un texto de un diario, esta anécdota, que dice que al llegar a Nueva York lo hospedaron en uno de los tantos hoteles que había. Está el nombre, más no lo recuerdo de momento. Le tocó que lo hospedaran en el segundo piso. Y al conducirlo a su recámara, pues el elevador no lo aguantó y tuvo que subir las escaleras, rechinando las pobres escaleras. Lo invitaron a entrar a su habitación, entró y a los 2 minutos se oyó un tremendo tronido, reventó la cama, la quebró, se acostó y quebró la cama y pues posteriormente lo pasaron a una cama de latón para que lo aguantara y que aún así dobló los tubos de la cama. Muy bien, ¿alguna duda o pregunta? Más, por último. Un pequeño comentario, no de la investigación, pero estaría bien promover un momento hacia nuestra cultura, hacia nuestra etnia, porque afortunadamente he viajado representando a mi pueblo, a todo el país, y he visto que en otro lado del país, el lado sur, hay estatuas representativas de las comunidades indígenas, y es muy bonito porque uno llega a ver y dice, wow, esa parte sí se toma muy a raíz y muy en serio. Aquí estamos agradecidos por esta área, pero no sale de las 4 paredes, ¿sabes? No sale de esas 4 paredes. Estaría muy bien, ya que nosotros tenemos mucho más tiempo aquí, en esta zona, vimos cómo creció San Luis. Me refiero a mis antepasados. Vieron cómo se formó y posiblemente ellos ayudaron a la construcción de todo este pueblo. Y desgraciadamente el racismo es como que nos ayudaron. Hágase por lado. Aquí estamos nosotros, Carlos de Calles, tengo entendido que era español. No, era mexicano. Era mexicano. Bueno, era ciudadano americano, pero México. O sea, descendencias de otros lugares tienen reconocimientos aquí y nosotros no. Eso estaría bien promover ese lado. Muy bien, pues sería primero que nada por proponerlo y que lo entronicen primero que nada aquí en el Salón de la Fama. Y ya si ustedes deciden tomarlo como ejemplo a seguir, pues ya ustedes lo podrían promover como un personaje histórico para ustedes ante las autoridades correspondientes para que se les dé su lugar en la historia. Muy bien, pues por mi parte es todo. Un agradecimiento a Álvaro y a Abraham por la oportunidad que me dieron de presentar este proyecto. Espero que les haya gustado y vamos a buscar otras historias que les gusten. Nada más, yo aconsejaría o pediría que aquí hubiera un espacio, poner la foto y algo de la historia de este personaje que estuviera aquí en el... Ya empezar a trabajar en él. Álvaro. Muy bien, pues por mi parte es todo. Muy agradecido con todos ustedes por haber venido. Agradezco sus comentarios, muy buenos como todo el tiempo. Y pues invitarlos a que sigan viniendo aquí al museo, no hay que dejarlo caer, hay que seguir continuando. ¿Y los en vivo? Y a la gente que nos siguió en vivo también, muchas gracias. Repítanla para que escuchen de nuevo la historia, está muy buena.
¿Tienen alguna duda? Pregúntenla por la red y vamos a tratar de contestarla. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a todos su atención y agradecemos a todos los asistentes, a la etnia Cucapá, a la Comisión de Asuntos Históricos, y por mi parte, pues ya para finalizar la conferencia, y no sin antes también invitarle, la próxima semana vamos a tener el simposio de Identidad y Frontera, martes, miércoles y jueves. Entonces también sería una muy buena oportunidad para aprovechar y darle visibilidad a la etnia Cucapá en este evento. Entonces están todos invitados la siguiente semana, martes, miércoles y jueves. Vamos a tener una ceremonia con entrega de documentación de parte del Archivo Histórico de Caborca. Entonces, todos invitados y muchas gracias por asistir. Gracias.